Pues vamos a hablar sobre la fe. Solamente quiero dar un breve aviso que siempre doy en todas las charlas. Y es un poco a manera de corrección fraterna, porque nuestra comunidad latina no está muy acostumbrada a esto, que es siempre que vengan a una charla, la dé quien la dé, traigan con qué escribir. Porque cuando ustedes no traen con qué escribir, reducen el campo de acción por parte del Espíritu Santo. Una cosa es lo que yo les voy a decir y otra cosa es lo que Dios va a ir procesando, pero va procesando de acuerdo a lo que ustedes graban. ¿Puede haber alguien que aquí tenga muy buena memoria? Sí, no dudo. Pero ya dice el refrán, más vale el más sucio de los papelitos que la más brillante de las inteligencias. Aquí alguien puede ser muy inteligente, y yo no digo que vengo el próximo año, la próxima semana, y les aseguro que no me dice el 10% de lo que le voy a decir ahora. En cambio, otro, pues quizá muy soncito, toda la cosa, pero va a estar haciendo las notas, pues para que se le olvide, tiene que perder donde las apuntó. De ahí en más, siempre va a tener ese contenido. Además, que ustedes al tener una capilla con el Santísimo, muchas veces la capilla del Santísimo está no con la suficiente gente que se merecería nuestro Señor. Y es porque a veces no procesamos o no sabemos estar delante del Santísimo, no sabemos qué hacer en silencio, etc. Imagínate, si tú ya tienes un cuaderno de todos los retiros que vas, de todas las charlas que has escuchado, etc., y vas tomando nota, pues ahí estando delante del Santísimo, lo vas masticando y lo vas convirtiendo en oración, y ahí sí se va a empezar a convertir en vida. Pero si no, es que mira, tú te vas ahorita a la hora que terminemos, y mañana lo que yo te he dicho, por mucho que te haya o no impactado, va a tener que competir con escuelas, con trabajo, con problemas, con un montón de cosas. Entonces, ¿qué termina quedando de la fe? 5, 10, si bien nos va a 10% de lo que tú vas a escuchar ahora. Entonces, por favor, ojalá seamos cada vez más responsables en nuestra fe y no nos acostumbremos a venir simplemente a escuchar. Hay que venir y hacer, tomar notas, inclusive de alguna cosa que tú no entiendas o algo, tú anótalo, quizá después sabrás por qué, tiene un significado. Una cosa que ayuda a veces son las tecnologías, los teléfonos y las tabletas. Mira, yo no tengo problemas si las vas a usar para hacer notas mientras no te metas a Facebook o a alguna red social. Úsala, yo no tengo problema si no traes cuaderno. La cuestión es empezar a hacer notas, ¿verdad? Empezar a profundizar en esto. Me van a disculpar un tanto mi tos porque, como bien les avisaron, pues todo iba bien. O sea, sí me tocaron nevadas y todo allá en Nueva York. Pero ya que fueron como 3-4 días antes, la verdad que el viento estaba demasiado frío y una vez sí me congeló casi los pulmones. Entonces, pero pues vamos a ver a lo que me alcanza la voz. El tema va a ser ciertamente acerca de la fe, pero voy a estar basándolo mucho en una encíclica del Papa Benedicto XVI que se llama Spe Salvi, Salvados por la Esperanza. Spe Salvi, Salvados por la Esperanza. Y que es la segunda virtud teologal. Entonces, ¿cómo nos vas a hablar de la fe? Si vas a usar... gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo voy a hablar de la fe usando una encíclica de la esperanza? Y es que estas dos virtudes teologales, sabemos que las 3 virtudes teologales es fe, esperanza y caridad. Sabemos que de las 3, San Pablo nos ha dicho que la más grande es el amor, la caridad, la tercera. Pero mientras estemos aquí, las 2 primeras no son en demasía necesarias. Ya cuando nos muramos, ¿fe necesitamos? No, pues si tenemos ya la visión completa de Dios, ¿de qué nos sirve la fe? La esperanza, pues ¿qué esperamos si ya lo tenemos todo? La caridad es la única que en el cielo nos va a servir. Pero en realidad la caridad no puede nacer si no hay
fe y esperanza previas, al menos en esta tierra. Allá, por sí misma, se mantiene el amor, pero aquí necesita forzosamente de la fe y de la esperanza. Entonces, lo voy a poner a nivel de preguntas para los que vayan a estar haciendo notas. Una primera pregunta va a ser: ¿por qué la vida de una u otra forma pierde sentido? ¿Por qué pierde sentido la vida? Hay varios casos. Por ejemplo, el caso más básico de una persona que pierde el sentido de la vida, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué hace una persona que no tiene ganas de vivir? Pierde la esperanza. Pierde la esperanza. Sí, no, pero lo que quiero es ¿en qué termina la falta de esperanza? En vicios, depresión, en depresión, en suicidio. en suicidio, no tengamos miedo de decir la expresión. Si no quiere vivir, ¿qué quiere? Morirse, punto. ¿Va? Entonces, y yo no sé si saben esto, en este país el índice de suicidios es más grande que el índice de homicidios. O sea, se suicida más gente que la matan en este país. Simplemente que en los medios de comunicación, aunque ya no todos guardan una ética, hay una ética básica que, por ejemplo, en cuestiones de suicidio no pueden estar reportando, a menos de que sea, por ejemplo, la otra vez que este gran actor de Hollywood se suicidó. Pero de ahí en más, no es una cosa que por ética tienen que estar diciendo los medios. ¿Por qué? Porque pueden generar una manipulación masiva, y pues mucha gente, pues al decir, bueno, se están suicidando aquí en la esquina, se suicidan allá, se suicidan acá, pues ¿qué tendrá que hacer? Y si no tienen la psicología firme, pues imagínense. Entonces, por eso los medios, por ética, tratan de no estar cubriendo mucho esos casos, pero se está suicidando demasiada gente, ¿no? Demasiada gente. Eso saben los párrocos, lo saben los sacerdotes, que al final terminan recibiendo pues los cuerpos, los funerales y todo esto, ¿eh? O sea, esto es grave. Otro caso de donde pierde sentido la vida, aunque no es conscientemente, es como estar viviendo, pero a la vez muerto, como un cadáver. Son las personas que podemos decir viven en el inmanentismo. Esa palabrita es importante aprendérsela porque así estamos viviendo actualmente en la sociedad. Inmanentistamente, o el inmanentismo. ¿Qué es inmanentismo? Inmanere en latín significa aquí y ahora. Es decir, el inmanentista es el que no tiene perspectiva después de la muerte. Vive para aquí y ahora, punto. Pues hoy lo importante es comer, tener donde vivir, o sea, casa, vestido y sustento, listo. El problema es que el que vive así, tarde o temprano, pierde el sentido de la vida. Entra como en un ciclo, en una parte viciosa. Y ya no digamos cuando ya le toque la muerte. Son de las agonías más terribles. ¿Por qué? Porque un inmanentista lo más valioso lo tiene aquí. Y eso es terrible. La muerte de la persona que lo más valioso lo tiene aquí en la tierra es terrible. ¿Por qué? Porque no se quiere ir. La persona, si hay aquí alguna persona que lo más valioso lo tenga aquí, le pronostico una agonía terrible. Terrible. Porque no se va a querer ir. Pero la muerte no pide permiso. Entonces, el inmanentismo es una manera de ir perdiendo la vida, aunque la vas viviendo. No te suicidas, pero como tienes una perspectiva de aquí y ahora, nada más, es lo que cuenta, no ves las consecuencias. Un tercero pérdida de la vida es la insaciabilidad mundana. Insaciabilidad. ¿Esto qué significa? Son personas que tú puedes ver que, a diferencia del inmanente, siempre sí andan buscando algo más, algo más, algo más. Pero puse la palabrita mundana. Es la persona que su meta es tener una casa, y teniendo una casa quiere tener dos, teniendo dos quiere tener fraccionamiento, y después quiere tener una empresa, y después quiere tener restaurantes,
y luego ya es millonario y quiere tener poder, y después de tener poder, etcétera, o sea, sí tiene una perspectiva trascendente, pero mundanamente. Quiere trascender, pero mundanamente. Y eso es una mezcla, depende de la persona, de cómo vaya a reaccionar. Porque son de las típicas personas que llegan a conseguir algo y creían que iban a encontrar mayor plenitud de la que estaban esperando. Y llegaron y dicen, ¿y esto es? Sí, esto es. Por eso no les queda más que desear otra cosa más. Y la consiguen, y ya consiguiéndola dicen, ¿y esto era? No, pues sí, esto era. Y entonces, pues ahí van para arriba. Hay personas que se cansan y también terminan suicidándose, u otras terminan diciendo, pues ¿sabes qué? Aquí y ahora, ya nada más, ¿no? Para esto, el Papa Benedicto XVI nos dice, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ojo, ya dio una clasesota en esta sola frase el Papa Benedicto. El presente, aunque sea un presente fatigoso, difícil, se puede vivir y aceptar, uno, si lleva hacia una meta. Evidentemente el primer caso, el que se suicida, no tiene meta. Dice, pues yo para qué vivo, no sirvo para nada. Aquí dice el Papa, mira, para que el presente tenga sentido, primero, uno, lleve una meta, tengas una meta. Dos, si puedes estar seguro de esta meta. Tres, si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Y ahí sí nos metimos en camisa de 11 varas. Porque para identificar algo que no te arranque la fe ni la esperanza, tienes que checar que esa meta a la cual tú apuntas, uno, primero que tengas una meta. Segundo, que esa meta sea segura. Y muchos, por ejemplo, pueden tener, imagínense las metas que tengan. Y tú estés ilusionado y muy bien, trabájele. El Papa nos invita, el Papa Francisco, a soñar, le decía a los jóvenes. Pero soñar no es ser ingenuo. Porque si tú estás depositando toda tu confianza en una meta que no puedes estar completamente seguro que se va a dar, te la estás jugando. Porque si no se da, ahí quedó. Y el Papa dice, para que no te arrebaten la fe y la esperanza, para que el presente tenga sentido, uno, ¿puedes decir que tienes una meta? No, pues que sí. Segundo, revisa si esa meta, puedes estar seguro de esa meta. Suponiendo que sí. Dice, pues tercero, puedes decir que esa meta es lo suficientemente grande para que cuando la logres haya valido toda la pena, todo lo que te debieras haber pasado por lograrla. Y muchos no. Una artista, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que pasó grandes sacrificios, grandes humillaciones para llegar hasta donde llegó. Cuando llegó, vamos a decir, tuvo meta, de alguna manera esa meta fue segura porque la alcanzó, pero el tercer pasito ya no lo pudo pasar, porque cuando llegó, vio que esa meta era más pequeña que todo lo que había pasado por alcanzarla. Y el Papa está dándote la clave. Si no quieres perder la fe, si no quieres perder la esperanza, verifica cuáles son tus metas, si tienes metas. Si no tienes metas, pues de antemano, pues, ¿para qué vives, verdad? Dos, esas metas son seguras. Tres, son tan grandes esas metas que vale la pena todo lo que tengas que pasar por eso. Y vamos a saber que solamente una meta cumple esas tres cosas. Y vamos a profundizar en esto. Evidentemente, ante la pérdida del sentido de la vida, pues dice, esto se resuelve con fe. Pero no confundamos
un nivel humano de fe, o la fe humana o terrena. La fe a la que vamos a profundizar es la fe sobrenatural, la virtud teologal. Pero déjenme les digo que hay una fe humana que no necesariamente viene de Dios. Vendrá por la ley natural que nos ha puesto en nuestra cabeza. Pero hasta los ateos tienen fe. Quizá más de un ateo dice, no, ¿cómo? Yo no tengo fe. Humana sí la tienes. ¿O qué será que cuando vas al restaurante te metes hasta la cocina para ver si verdaderamente el que te está preparando la hamburguesa que pediste tiene lavadas las manos? Tú confías. Y es un acto de fe que hace el ateo. O la que siempre les digo, porque los ateos siempre dicen, pero es que tenemos que tener pruebas. Bueno, ya te pongo aquí. Tú no tienes pruebas de que el que te va a preparar la hamburguesa tiene lavadas las manos. Y tú confías. No te metes a la cocina a verificar eso. Pero si quieres otro, me gusta esto para picarlos. Les digo, a ver, imagínate que tienes esposa y queda embarazada. ¿Estarías seguro de que ese hijo es tuyo? Pero sí hay forma. Hay un estudio científico que es del ADN, etcétera. Perfecto, yo sé. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tú vas a estar seguro porque le vas a mandar a hacer el examen de ADN a ese niño del cual está embarazada tu esposa. Listo. Queda por segunda vez embarazada tu esposa. ¿Estás seguro que es tu niño y no es de otro? Me podrías decir lo mismo. Le hacemos un examen de ADN. Listo, eso lo hacemos. Queda por tercera ocasión tu esposa embarazada. ¿Estás seguro que ese es tu hijo? ¿Qué? ¿Le podemos hacer un examen de ADN para saber si es? Listo, eso lo hacemos. Yo quiero preguntarle a qué mujer aguantaría que le estuvieran haciendo a sus hijos el examen de ADN para saber si verdaderamente son sus hijos. No es realista. Ese hombre, aunque tiene forma de probar que sus hijos son suyos o no, su matrimonio lo va a despedazar si va a andar sacando sus exámenes de ADN a cada rato. Entonces requiere, aunque seas un ateo, requiere que confíes, que tengas una fe en tu esposa, básica, humana. Entonces, esa es la fe humana, terrena, a la que todos tenemos ese acceso. Esa fe nos alcanza un poco a que la vida tenga sentido. Hay ateos que tienen fe en la humanidad, que tienen fe en que las cosas pueden ser justas, etc. Y hay que trabajar con ellos a partir de ahí. Pero no es la fe sobrenatural. Lo sobrenatural solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. Y es una virtud teologal. Es decir, si no nos la da Dios, nosotros no podemos alcanzarla. La fe esta humana, con nuestro esfuerzo podemos. Un ateo puede llegar a ser bueno, sin problema. No se necesita fe para ser bueno. Pero para ser santo, que es semejante a Jesús, eso no se puede ni con todas tus fuerzas. Ni con todas tus fuerzas. Para tener la fe sobrenatural, la que viene de Dios, no puedes por tus propias fuerzas. No puedes. Es un regalo, es una gracia. Entonces entremos, ahora sí de lleno, a la fe sobrenatural. Ya no la vamos a confundir con esta otra fe que es humana. Hay un texto bíblico, a ver si alguien se lo sabe, de la carta a los hebreos que define la fe. De hecho, a los protestantes les gusta mucho mencionarlo. ¿Alguien sabe la definición que da el libro de la Sagrada Escritura de los hebreos de qué es la fe? Definición de la fe. Creer en lo que no se ve. Creer lo que no se ve va por ahí, pero la frasecita es más explicativa. El amor por lo que es. Bueno, esa es una carta de San Pablo.
Pero la definición de la fe de el libro de Hebreos. La certeza de lo que se espera. ¿Cómo? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. A ver, repítelo fuerte. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. La certeza de lo que se espera. O sea, vamos a poner el completo. La fe es la certeza de lo que se espera, La convicción de aquello que no se ve. la convicción de aquello que no se ve. Para los que tomaron nota, es Hebreos 11:1. Tal cual, ¿cómo te llamas? Marvin. ¿Cómo? Marvin. Marvin, tal cual como la mencionó Marvin, es como va rondando esa frase. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos un cerebro profundamente sabio llamado Benedicto XVI, que no se queda con las costritas de arriba, con lo que siempre se ha leído de la Biblia, no, ha profundizado. Y para explicarnos la fe, se mete en el texto propio griego de esta cita de Hebreos 11:1. Ya no les voy a dar toda la nomenclatura griega, porque me quiero ir más rápido para tocar otros puntos sobre la fe. Pero vamos a decir que esta cita generalmente la vas a escuchar como Marvin la dijo, que más o menos sería: la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así quedaría. ¿Cuál es la versión del Papa Benedicto XVI? Que en realidad es la versión objetiva, porque se fue al texto original, al griego. El Papa Benedicto nos dice que la fe es sustancia de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. La repito para los que apuntaron. Esta es la definición más objetiva de fe, más real. La fe es sustancia. No se preocupen, ahorita voy a explicar este término que quizá tenga más de uno algún problema. La fe es sustancia de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. Los dos términos importantes, sustancia y prueba, que en la anterior traducción era certeza y convicción. Acá el Papa, desde el original, dice no, el término es sustancia y prueba. Y cuando entiendas lo que es la sustancia, va a dar un giro completo, quizá lo que puedas entender como la fe. Vamos a explicar rapidito, de forma rapidito, estos términos que son de filosofía. Viene desde Aristóteles. Lo que se llama sustancia y accidente, para que entiendan esto. Voy a ponerlo en ejemplos, no les voy a dar la clase aquí de filosofía esto. Creo que con ejemplito nos vamos a entender mejor. Sustancia, todas las cosas tienen sustancia. La sustancia es lo que es el ser de las cosas. Ejemplo, mi yo, Cristian, es mi sustancia. Ahora, que si estoy gordo y mañana o en 3 meses les llego flaco, ¿soy menos Cristian? No, simplemente los accidentes, que en este caso es el cuerpo, han cambiado. Una hoja del árbol verde, la sustancia es la hoja, lo que es la hoja. La sustancia nunca se ve, no accede nuestros sentidos a la sustancia de las cosas. Nuestros ojos, nuestros sentidos perciben los accidentes que se llaman. ¿Cuál es el accidente, por ejemplo, algo de la hoja? El verde. Pero yo les puedo decir, ¿alguien me trae verde, por favor? ¿Me pueden traer verde? No. Me pueden traer pintura verde, polvo verde, etcétera, pero verde. ¿De qué? ¿Existe el verde así? No, el verde necesita una sustancia para existir. Un ejemplo hermosísimo. Porque fíjate, si no entendemos esto, no entendemos la Eucaristía. Porque la Eucaristía, bueno, estoy apuntando, aunque me dijeron que no está el Santísimo acá atrás. En la Eucaristía,
pasa un milagro que se llama la transubstanciación. La misma palabrita, pero con un prefijo trans que significa cambio. En la Eucaristía hay un cambio de sustancia. Es decir, que ya no es pan y ya no es vino. Pero los accidentes, que es el olor, lo que huele el vino, a lo que sabe el pan, etc. ¿Todo eso permanece? Sí permanece. Pero ya en su sustancia no es más pan y vino, porque hubo un cambio de sustancia, lo que le hace hacer las cosas. La sustancia es la parte más fundamental de las cosas. Pero eso no podemos verlo con nuestros sentidos. Nosotros vemos solamente los accidentes, el olor, el color, la forma, etc. Entonces, ¿qué con esto? La fe es sustancia de lo que se espera. Es decir, que si alguien le busca su fe, no la va a encontrar, porque es sustancial la fe. Para que entendamos un poquito más esto, yo sé que estamos entrando en lugares un poquito más escabrosos, más teológicos, pero vale la pena entenderlo, porque a veces tenemos concepciones muy raras, a veces ni católicas, a veces son literalmente herejías. Con esto nos vamos a entender. No sé cómo se manejen aquí en Houston en el ritual del bautismo, pero el ritual tradicional siempre empezaba con la pregunta del sacerdote o del diácono: ¿qué quieren para este niño? Y dicen el bautismo. Y luego venía otra pregunta: ¿y qué da el bautismo? Y respondían: la vida eterna. La vida eterna. Yo no sé si se han puesto a pensar en esto. Si yo les digo vida eterna, ¿en qué piensan? La muerte. Después. ¿Qué? En el cielo. El cielo es la vida eterna. Ahora, yo no sé si se han puesto a pensar en esto. En el bautismo ustedes recibieron la vida eterna, el cielo. Ustedes recibieron el cielo. Esto no puede dar la misma que tenerlo o no tenerlo. Por eso el Papa en esta encíclica de Spe Salvi dice, por ejemplo, un protestante desea el cielo, pero como algo que aún no conoce. Nosotros no podemos estar deseando el cielo como algo que no conocemos, sino como algo que hemos recibido en el bautismo en germen, está en semillita, no está pleno. Para eso tenemos que crecer nuestra fe y un día plenificarla en el cielo, pero la deseamos porque ya la recibimos. Toda persona que está bautizada ya recibió el cielo en germen. A través de esa sustancia de la fe. En el bautismo, el Espíritu Santo hizo toque de nuestra sustancia. Un bautizado y un no bautizado ya no son los mismos, sustancialmente. Al niñito, cuando lo están bautizando, o a ti, aunque sea grande, después de que te bautizaron, ¿qué? ¿Te adelgazaste? ¿Te creció el bigote? ¿No? Los accidentes quedaron ahí, pero en ti hubo un cambio de sustancia, igual que en la Eucaristía. Por eso se nos dice que en el bautismo morimos con Cristo. Te moriste, punto. Tu sustancia, antes de bautizarse, se murió, punto. Y resucitaste con Cristo, que tienes vida eterna. Por eso yo no puedo entender que un católico ni siquiera sepa el día de su bautismo. Yo personalmente festejo más mi bautismo que mi cumpleaños. Porque cuando entiendes lo que te dio el bautismo, que es la fe, ese toque de sustancia, tú dices, después de esto no hay otra cosa más grande que yo pueda recibir. Y no la hay, no la hay. Lo más grande que puede recibir un ser humano es el bautismo.
porque recibe la fe a través del Espíritu Santo, y la fe es un toque de sustancia. Ya no puede ser exactamente el mismo. Hay un toque de lo más profundo. Y cuando anhelas al cielo, lo anhelas porque lo tienes adentro, en semillita, en germen. Esto es la cosa más fabulosa, que si se llega a profundizar con seriedad, es para que tú pensaras en tu bautismo y te quedaras unos 3 horas llorando de agradecimiento, porque es un milagro inmerecido. Ahora que está llorando la niña, a veces también se me viene algo con respecto al bautismo. Yo no sé, espero que aquí sea la excepción, pero yo he estado en muchísimos lugares de aquí de los Estados Unidos, en las parroquias. Qué triste ver que a veces los bautismos ya los niños tienen 1 año, 2 años, 3 años. ¿Estamos entendiendo verdaderamente lo que van a recibir con el bautismo? ¿No te enteras? Revísale, yo te digo mínimo, vete unos 100, 200 años atrás y verás cómo las personas católicas verdaderamente, si podían bautizar el mismo día del nacimiento, lo hacían. Las personas ya más grandes aquí, que sean abuelitas, se los aseguro que si piensan en su mamá o en su abuela, tenían ese pensamiento siempre. Ellos no daban 1 mes ni 2 meses para bautizar. Entendían lo que se recibía en el bautismo. Y no andaban con esa negligencia, esa flojera, esa bobería de alargarle lo más importante a su niño. No andaban con eso, no se jugaban eso. A veces nos hemos dejado envenenar por los protestantes, los evangélicos. Pero deja al niño que crezca. Déjalo si se quiere ser católico o no católico, porque no solamente nos da la fe. El bautismo nos hace hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia y herederos del cielo. Entonces, esas cosas que hemos recibido, pues muchos dicen, pues miembros de la iglesia, ¿por qué le impones al niño ser católico? Porque, vean, los protestantes a veces saben más que nosotros, ¿eh? Ellos saben que si tú lo bautizas, es un sacramento que imprime carácter, no se borra. Otro sacramento que imprime carácter, ¿cuál es? A ver. La confirmación. La orden. No, la comunión, el orden sacerdotal. Un sacerdote, así se pidiera la dispensa, se casara, etc., toda su vida será sacerdote, inclusive en el cielo. El matrimonio no, por ejemplo, termina con la muerte. Ay, no sabía, qué bueno, ¿eh? No hagan planes de muerte porque ahí... No, pero ¿por qué no se lo dejan crecer y que decida? Pues si vamos a empezar con esta, entonces yo te puedo decir, a ver, imagínate que tu mismo niño está... ¿Puedo interrumpir? Bien. Yo tengo el spray para la garganta, si quiere le pongo. Pero es que no sé si la reacción que voy a tener. Va a ser. Pero tengo otras condiciones médicas. Okay. Si quiere al final. Se lo dejo aquí, por si usted necesita. Gracias. ¿En qué me quedé? Bueno, en el caso del bautismo de los niños. Bueno, si se trata de eso, imagínate que tu niño nace con un tumorcito, aún no sea maligno, benigno, un tumorcito en la pierna. Quiero ver quién de ustedes, incluyendo el protestante, dice, no, dejémoslo que crezca como a los 15 a ver si se lo quiere operar. Y si se trata de imponer, pues entonces ni siquiera lo enseñes a hablar. ¿Por qué le impones el español? Igual ese niño quiere hablar vietnamí.
¿Y por qué tú le impones en el español? No empecemos con boberías. Si ese niño después tú no lo formas, etcétera, solito va a renegar de la fe que ha recibido. Entonces, pero no podemos ser negligentes con esto, porque cuando te enteras de lo que hace el bautismo en la persona, pues cambia totalmente la cosa. Más aún, tendría que ya festejarse el bautismo de otra manera. Yo no puedo entender que esas personas que están llevando a ese niño a ser bautizado, después, en la fiesta, una fiesta que habla de pureza, se le acaba de cambiar la sustancia a ese niño. Ha habido un toque de sustancia por parte del Espíritu Santo. Lo ha hecho hijo de Dios, porque antes era criatura, amado de Dios, pero hijos solamente los bautizados. Entonces, y la fiesta, pues no sé, hasta con chelas y toda la cosa. No, pero no nos emborrachamos. Oye, pero ¿qué coherencia hay entre lo que acabas de recibir y la manera que estás festejando? No entendemos. Estamos en pañales en estas cuestiones. Y este es el principio de la fe. Entonces, si hacemos un análisis de cómo está nuestra fe, pues es que tendríamos que ver si nuestros católicos mínimo entienden lo que implica el bautismo cuando recibieron la fe. Y como no lo entendemos, la fe se empieza a reducir en un montón de cosas. En sentimentalismo, yo sentía el Espíritu Santo, etc. A mí no me apantalla ver gente que oren al Espíritu Santo y todo eso. Eso es muy lindo. A mí, yo quiero que me dé testimonio de fe. Y me muestra más testimonio de fe la viejita que está constantemente en el Santísimo, que esta persona que puede estar orando en lengua si quiere, pero que no tiene una fe tan fuerte para tener siempre, diariamente, un momento delante de Jesús sacramentado, por poner un ejemplo. O les digo, por ejemplo, otra. Esta la he mencionado muchísimo en estas misiones que he hecho. Cuando yo llegué a Nueva York, llegué a New Jersey primero, tenían como 2 semanas que les había caído esa super nevada que literalmente tapaba los carros, o sea, les cayeron kilos de nieve ahí. De hecho, yo llegué 2 semanas después y todavía estaban los montones de nieve. Y yo les decía a ellos, y les digo a ustedes, aunque yo sé que pues, aquí no les va a caer la nieve que hay de allá, pero yo les decía, imagínense una nevada igual o hasta peor, pero en la esquina hay una persona millonaria que solamente de formarse en plena nevada les da $3 millones. ¿Se forman, sí o no? Mira, hasta llevas al niño para cobrar doble, ¿verdad? Te formas. Y ahora la pregunta es, ¿Jesús, Eucaristía, vale más que $3 millones? ¿Sí o no? ¿Vale más, sí o no? ¿Por qué no van a misa todos los días? Digo, si pueden estar haciendo fila en plena nevada para agarrarse $3 millones gratuitos, y dicen ustedes, su fe les alcanza a decir que Jesús vale más que $3 millones, ¿por qué no vamos a misa todos los días? Me pregunto yo. ¿Será que tenemos fe? No, es que el horario, etcétera. Mira, te lo aseguro que si el párroco ve una comunidad encendida por Jesús Eucaristía, pone más misas. Y si no, mira, te la paso. Listo, no se puede por horario. Vas todos los días, un momento a lo menos, delante de Jesús Eucaristía. Todos los días. ¿La capilla que tienen aquí es de adoración perpetua? Sí, ok, menos tienen el pretexto ustedes. Recuérdense, porque a veces he oído muchas parroquias en donde tienen capilla de adoración perpetua,
Y acá la gente se siente así como que la divina garza envuelta en huevo, la mamá de Tarzán. No, mi parroquia acá tiene adoración perpetua. Y yo les digo, pues felicidades, nada más que te recuerdo aquel texto del Evangelio donde Jesús dice que a cada quien se le pedirá según se les ha dado. A cada quien se les pedirá según se les ha dado. Su parroquia va a tener que dar más cuentas delante de Dios que una parroquia que no tiene capilla de adoración perpetua. Porque tienen ahí al que me han dicho que vale más de 3 millones de dólares. ¿Por qué está solo? Porque siempre en las capillas de adoración perpetua siempre encuentro 3 personas. Y para acabarlas casi siempre viejitas. Entonces no nos digamos mentiras. Que mucho Espíritu Santo, que mucha oración en lenguas. Puede ser una sola tapadera para creer que tienes fe. Pero de fe no tienes nada. Mira, así no tuvieras capilla de oración perpetua, sabes que está en el sagrario, ve y visítalo diariamente, a lo menos unos minutitos. Que está cerrada la iglesia, pues afuera de la iglesia te arrodillas, está ahí presente, ¿no? No tenemos fe. Tenemos una caricatura de fe. Primero porque no hemos entendido el toque de sustancia que recibimos en el bautismo. Y segundo, porque nuestra praxis, y vamos a grupos y ministerios y no profundizamos en lo esencial, en lo substancial de nuestra fe. Me queda muy poco tiempo. Vamos a ver cómo aceleramos aquí. Dice el Papa Benedicto XVI: la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente. La fe nos da algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba, la segunda palabrita, una prueba de lo que aún no se ve. Habíamos dicho que la fe es sustancia de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? La vida eterna. Pero después dice es prueba de lo que no se ve. Esa vida eterna la esperamos porque hay un toque de sustancia en nosotros, pero tenemos ya una prueba, porque esa vida eterna ya está dentro de cada bautizado en germen. Y de eso se trata. ¿Quién es una persona madura en la fe? Quien va desarrollando ese germen. Va desarrollando ese germen. No son puras ideas. Se da cuenta que ya tiene la vida eterna dentro, pero en germen, en semilla. Dice el Papa, sigue diciendo: esta atrae el futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura, y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. Esto se explica más en la misa. Uno de los términos que más me gusta que define la misa es el cielo en la tierra. La misa es el cielo en la tierra. Pero cuando tú entras a una misa, ¿te das cuenta de eso? No, hay que decir la verdad. Yo no sé, yo no he ido a una misa aquí, así que no, yo si se avienta una pedra, pues la agarran que si les toca, ¿verdad? Punto. Pero yo les tengo que decir que la mayoría de parroquias y muchas de nuestras comunidades latinas hemos convertido la Santa Misa en un show. Desde la música que se toca, desde cómo está la postura de la gente en la misa, desde entrar en la misa es un mercado, no se puede guardar silencio. Oye, estaremos dándonos cuenta de que la misa es el cielo en la tierra, esto que está diciendo el Papa Benedicto, de que esa realidad que está más allá, nosotros tenemos el privilegio de que en cada misa se hace presente. Siempre me gusta poner un caso, porque no voy a dar una clase de liturgia aquí. El santo, en el momento del santo, todos los santos y todos los ángeles están presentes ahí. Pero empezamos, para empezar,
el santo o hay una cumbia, ¿va? Oye, ¿qué va la cumbia con lo que está pasando ahí? No hay ninguna conexión entre ese ritmo y lo que está pasando ahí. Y la gente aplaudiendo. Espérate, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí en el altar? No importa. Lo que importa es si nos sentimos bien en misa, si habló bien el padre, si que qué bonito coro toca, etc. O sea, importa todo menos Jesús en el altar. Importa todo menos lo que está pasando, ese cielo que baja. Eso es lo de menos. Lo que importa es de que te sientas bien en misa. Que a veces hasta con mucha ternura se te acercan y que, oye, qué bonita estuvo la misa. A mí me da ganas de decir, ¿cuándo no está bonita la misa? O anuncio en misa mañana a las 8. 3 gatos nada más ahí. Misa de sanación, así de lleno. ¿Entendemos la misa? No la entendemos. Toda misa es de sanación. Tenemos una fe en pañales. No hemos profundizado en el regalo que nadie más tiene más que esta iglesia. Por eso yo les digo, cualquier grupo que no forme personas eucarísticas, adoradores eucarísticas, es un grupo protestantizado. Aunque suene feo. Porque aquí si vienes y oras y te dan un tema, etcétera, vete a la iglesia de la esquina protestante y te van a dar algo similar. Pero quiero que me digas si verdaderamente te pueden dar, por ejemplo, la Eucaristía. Entonces, nuestra fe se tiene que sacudir, porque no nos podemos hacer tontos porque tenemos un tesoro. Dice San Pablo, en vasijas de barro. Un tesoro. Mira, a veces cuando me toca dar temas de apologética, nuevamente mucha gente se alza. ¿Por qué? Porque ya podemos probar que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Lo podemos probar bíblicamente, históricamente, exegéticamente, y te haces experto en eso. Pero yo le digo, pues alégrate de que estás dentro de la iglesia, la única iglesia fundada por Cristo, pero que te tiemblen las piernitas. ¿Por qué? Porque no hay un juicio más severo que para un católico. Porque el católico no va a tener un solo pretexto delante del Señor para decirle, Señor, me condené porque me faltó. Te voy a decir, Señor, ¿qué te faltó? Dime qué te faltó, qué me faltó a mí poner en mi iglesia para que tú te hayas condenado. Dime una sola cosa que me haya faltado a mí como tu Dios, que se me haya chispoteado, como dice el chavo, y me faltó poner en la iglesia católica. Dime una sola. Lo tenemos todo. ¿Qué pecas? Bendito sacramento de la reconciliación. Que necesitas fortalecerte, y está la Eucaristía, que la puedes recibir todos los días si tú estás en gracia y quieres. Y si no, adorarla todos los días. Y así nos vamos con los sacramentos. No sabemos lo que tenemos. Por eso lo abaratamos tan rápido. Miren, hay ejemplos de cuando ese toque de sustancia verdaderamente se hace serio, y que muestra la vida de los santos. Los santos son los que recibieron ese toque de sustancia como tú y yo, esa fe, pero que fueron coherentes con eso. Y les voy a poner el ejemplo que el mismo Papa en esta encíclica pone, que es el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 34. Leo. Dice Hebreos 10:34 dice, el contexto de la carta a los Hebreos es una carta para una comunidad perseguida, están en plenas persecuciones. Recuerden que casi fueron 4 siglos de persecución en los primeros 4 siglos, ¿verdad? Bueno, dice el texto, ustedes compartieron el sufrimiento de los encarcelados. El que escribe los Hebreos, que no se sabe quién es, les está escribiendo a esta comunidad y les dice,
ustedes compartieron el sufrimiento de los encarcelados. Aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían mejores y permanentes, bienes mejores y permanentes. Esto es Hebreos 10:34. Pero el Papa también se mete, ya no puedo ampliar mucho en esto, se mete en dos palabritas muy curiosas del griego de esta misma cita. Y dice, nuevamente la cita, pero con esas dos palabritas que el Papa detecta. Compartieron, les dice, ustedes compartieron los sufrimientos de los encarcelados. Aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, palabrita clave, los bienes. Y el Papa se mete y dice, esa palabra bienes significa sustancias también, pero es una sustancia terrenal, es decir, lo que se necesita para vivir. Está diciendo, esas primeras comunidades se dejaron quitar lo esencial para vivir. ¿A causa de qué? Segunda palabrita que te da el Papa dice, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. Si se fijan en español, utilizan las mismas palabras, son bienes. Pero cuando se van en el griego son dos palabras diferentes. Porque una está hablando de los bienes que son necesarios para vivir, terrenales. Y la segunda palabra, cuando se utilizan los bienes, está la misma palabrita de sustancia que depende de la fe. Es decir, que ellos dejaron lo que es necesario para vivir aquí, porque estaban apuntando los bienes de allá que nadie te los puede quitar. Así vivían los primeros cristianos. Por eso en las actas romanas se quedaban los romanos increíbles, pasmados, de que aventaban a las familias cristianas con todo y niñitos a los leones. Y las actas romanas dan testimonio. No solamente no entraban con pánico, cantando salmos y alabanzas al Señor pasaban y se los iban a comer en 3 segundos. En los próximos 3 minutos los leones se les iban a venir encima. Y esta gente cantaba. No solamente no se quejaba ni se resistía, cantaba. ¿Qué tenían? Una fe bien asimilada. Bien asimilada. Dice el Papa Benedicto, cuando la carta a los hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando la patria futura, no remite simplemente a una perspectiva futura, sino que se refiere a algo muy distinto. Los cristianos reconocen que la sociedad actual no es su ideal. Esa la voy a repetir. Los cristianos aguantaban esto en los primeros siglos, ¿por qué? Porque reconocen que la sociedad actual no es su ideal. Ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en su peregrinación. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Hermoso. O sea, estos cristianos se sabían extranjeros, peregrinos. Tú ves, muy fácil identificas un migrante en la frontera. Si tú te vas a la frontera y tú sabes quién es alguien que vive ahí o que pretende vivir ahí en la frontera y quién quiere pasar para acá, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, el que quiere pasar no creo que lo veas con maletas y las cosas ahí en el lomo, etc. Va con lo que trae puesto si es que eso le alcanza. O sea, una condición para entenderse peregrino es la simplicidad de vida. Es la simplicidad de vida. ¿Quieres saber si tienes fe? Revisa la simplicidad con la que vives. Esta siempre la cuento. La señora guatemalteca esta que se me acercó en Los Ángeles y me dice,
En Guatemala no teníamos ni para comer. Pero acá ya tengo 3 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. Se oye feo, pero así es. Para muchos hombres le importa más su troca que su vieja. Aunque pesen lo mismo. Sí, ahorita que llegue, lo agarra. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Venimos con el sueño americano, ¿y a qué precio lo compramos? Yo trabajo mucho con jóvenes, yo les puedo decir que el 90% de los problemas de los jóvenes hoy es falta de paternidad y maternidad. Pero es culpa de los padres. Es culpa de los padres porque se han tragado el tema de que aquí es nuestra tierra y a sus hijos también. Les da pavor decirle, mira mijito, a ti no te voy a poder comprar nunca un PlayStation, pero te puedo dar 15 minutos de mi tiempo. Mira, no vamos a tener nunca quizá casa nueva. Tendremos lo más necesario, pero viviremos santamente. Muchos negocian la santidad de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, por tener cosas, por acaparar. ¿Quieres un propósito de Cuaresma antes de que acabe? Hazte un inventario. Agarra todas las cosas que tienes, hasta el calcetín de abajo de la cama que tiene 3 meses ahí. Sácalo y ponle precio. Sácalo y ponle precio a todo. Y lo primero que vas a hacer, bueno, para empezar, los latinos siempre nos quejamos de que somos pobres y toda la cosa. Saca todo lo que cuesta, aunque sea con precio de usado, de todo lo que tienes, pero de todo es todo. Y después de tener ahí, tú te vas a preguntar, ¿soy pobre? Te vas a responder con honestidad. Y segundo, no aplica para todo, repito, no aplica para todo, pero va a aplicar para muchas cosas, sino que la mayoría. Las cosas que tengas y que no hayas usado en 6 meses, 1 año, se las está robando al que lo necesita. ¿Cómo así? ¿Cómo que robando? Si yo las compré con el dinero honesto. No son palabras mías, son palabras de los padres de la iglesia, es decir, los sucesores de los apóstoles de los primeros siglos. No me recuerdo si era San Gregorio el que decía, si un pobre no tiene con qué taparse lleno de frío y va a una tienda y la rompe y agarra una manta, por mucho que se estuviera muriendo de frío, ese se la robó, por lo tanto le llamamos ladrón. Y dice, pues yo le llamaría ladrón a aquel persona que tiene 2 mantas, siendo que solamente necesita una. Porque nuestra iglesia, en algo que se llama doctrina social de la iglesia, nos dice que nuestro solamente lo necesario. ¿Puedes tener más de lo necesario? Sí, pero ya eres administrador de eso, se te pedirán cuentas. O sea, yo no te estoy diciendo que tener 2 o 3 restaurantes esté mal. La cuestión está que estás esos 2 o 3 restaurantes para llenar tus arcas, y eso no lo quiere la iglesia. La iglesia quiere que vives dignamente y todo lo más que saques sea para dar salarios justos, sacar empleos, para servir al hermano, al que vive ni siquiera con lo necesario. La iglesia no te dice que no tengas más de lo necesario, nomás te recuerda que eres administrador de eso, se te pedirá cuentas de eso. Pero para eso se necesita fe. ¿Cuánta gente de aquí cree en la divina providencia, en la providencia de Dios? Seguramente la mayoría levantaría la mano, pero todos tendrían sus colchoncitos abajo por si no meten la mano el Señor. Así es la vida. Dime una sola cosa en donde tú puedes decir, yo confío plenamente. No hay ni un colchoncito ahí abajo. Yo me he aventado porque sé que mi Padre no me va a abandonar. La providencia es un conocimiento más. Ni siquiera tenemos la experiencia de la providencia. Quizá la tuviste en los primeros años, cuando realmente no tenías ni para comer ni nada y llegaba un platito de frijoles por ahí la cosa. Bendita providencia. Pero ahora hasta tiras las papas del McDonald's, ahora tiras comida. Y otra frase, y esta la acaba de repetir el Papa Francisco: quien tira comida se la roba al pobre. Roba.
quiero saber cuántos nos hemos confesado decir, Padre, he robado unas papas, una hamburguesa. ¿Cómo así? Sí, porque la he tirado a la basura. Se me fue el tiempo, voy a tratar de concluir. Entonces, lo más fundamental que nos da la fe es la vida eterna en germen. Y lo que hace es poder impregnar todas las realidades de esa fe. Porque hay un síndrome que yo lo he visto pues prácticamente aquí en los Estados Unidos, en todas partes, que es esa concepción de creer como que tienes la cajita de la fe aquí, la cajita de los amigos, la cajita de tu matrimonio, la cajita de tu dinero, la cajita de tus amistades, la cajita de la escuela. Y entonces, en este clima muy americano de tener todo orden y tener equilibrio en la vida, etc., te la llevas así. Eso no es el cristianismo. La verdadera fe, como es una persona, no es una idea, Cristo. Si verdaderamente tú tienes fe, eso significa que estás trabajando en que Cristo esté tocando tu matrimonio, tu dinero, tu estudio, tu trabajo. No hay una sola área en donde Él no se meta. Pero nosotros hemos reducido a nuestra experiencia de fe, no, yo voy a misa, voy al grupo, etc. Eso es parte de mi cajita de la fe. Y por eso yo te puedo decir que, por ejemplo, siempre digo que a mí me va muy mal con los mecánicos. Pero eso sí, la mayoría de mecánicos creyentes en Cristo, pero para hacer chenchullos, para hacer las cosas mal, nos pintamos. No podemos hacer eso. ¿Cómo puedes decirte cristiano y después hacer trampa para sacarle más dinero a la otra persona, etcétera? Mentir en tu trabajo, en la escuela. No ha impregnado la fe. La hemos reducido a una cajita. ¿Y saben por qué? Porque no creemos que esa fe nos dé vida eterna. Nos dé vida eterna. Miren, hay un argentino, un empresario que está en proceso de beatificación. Se llama Enrique Shaw. Por ahí en mi website tengo ya alguna charla sobre él. Este hombre fue marino. Él quería ser obrero, pero siempre ha sido de familia con dinero. Y un padre le dijo, mira, ni cara de pobre tienes, ni de obrero tienes. Entonces es mejor, si quieres verdaderamente ayudar a los obreros, ve los talentos que te ha dado. Tú puedes ser un empresario, pues empieza a influenciar a los empresarios. Es decir, manifiesta tu fe dentro de un ambiente en donde no hay fe entre los empresarios, que explotan a los trabajadores, etcétera, etcétera. Terminó siendo una asociación de empresarios católicos. Fue excelente padre, tuvo creo como 9 hijos, tenía tiempo para los hijos, para hablar con los trabajadores, para hablar con los empresarios, etc. Y de pronto le pega cáncer. Su papá no era creyente, un gran banquero. Pero escuchó que en Lourdes mucha gente se sanaba y le dice, oye, tú sabes que no creo en estas cosas, ¿verdad? Pero pues a estas alturas ya tienes que probar, vete a Lourdes. Fíjate la respuesta de Enrique Shaw. No, porque el dinero con el que pudiera yo viajar para allá lo necesitan mis obreros. Un empresario. Entonces le dice el padre, pues mira, si no quieres gastarlo para dárselo a tus obreros, listo, yo te pago el viaje. Y se lo pagó y se fue a Lourdes. Regresó más enfermo, pero le dice al padre, al sacerdote de confianza de él, le dice, padre, la Virgen me escuchó. ¿Cómo que te escuchó si vienes más enfermo? Sí, fui a pedirle por la conversión de mi papá y hoy mi papá se está confesando. O sea, fue a Lourdes y ni siquiera pensó en él, ni en su salud. Pero eso lo logró porque toda su vida, aún siendo un empresario, metió la fe
en su trabajo, en su dinero, en su relación con sus obreros, en su relación con su esposa, con sus hijos. Tuvo un hijo sacerdote que todavía sigue vivo, es sacerdote. Ve la fecundidad que puede dar una persona que se abandona a ese regalo que no hizo ningún mérito, que por la fe de la iglesia sus padres un día lo bautizaron. Tenemos un tesoro que hay que saberlo explotar. Bueno, les tendría que haber dicho que es a través de la oración que también se va madurando la fe. La oración ayuda mucho a madurar la fe. La vida de iglesia. En esta nomás les doy una recomendación. Miren, yo estaba en una misión en Phoenix y Dios permitió así, que prácticamente en casi todas esas parroquias a las que fui a tener la misa diaria, el padre tenía la costumbre de, a la hora de las oraciones de los fieles, decir, y libre, digan sus oraciones. Qué tristeza. Por mi hermana Juanita que tiene cáncer, por mi hermanito que está en la cárcel, por yo que tengo estas reumas, porque ni una petición en plural, todas en individual. Tenemos una fe individualista y con eso ya no es fe católica. La fe, mira, si pones atención, yo te reto a que saques una sola oración de la Santa Misa que esté en singular. Te reto. Todas las oraciones están en plural porque somos un pueblo y nos vale. Lo importante es que se sane mi hijo. Si el de la esquina está muriéndose, a mí no me importa, es mi hijo. Yo tengo tanta fe que le pido a mi Señor para que me sane a mi hijo que tiene cáncer. O les cuento rapidita. Estaba yo en Orlando y estaba en Orlando y habían traído el cuerpo de Santa María Goretti y de Italia, una fila larga, y faltando como unas 15 personas nos frenan porque dicen ya va a empezar la misa. Dice, pero ya pónganse ustedes en las primeras filas, cuando termine la misa ustedes son los primeros que van a pasar. Yo no sé, terrible la organización, porque en vez de estar pasando, ya después de que terminó la misa, así como las hileras, nos dijeron, van a dar toda la vuelta a la nave y pasan al pasillo otra vez, y ahora sí. Pues nos mandaron así, pero ¿qué creen? Lo mismo. Cuando veníamos así, ya toda la gente se estaba metiendo. Yo estaba de un lado de una señora que tenía dificultades para caminar, etc. Y todos los que se metieron, seguramente elevados en santidad, viendo y tocando el cuerpo de Santa María Goretti, mientras escupieron ventajosamente el cuerpo de sus hermanos que les tocaba primero. Y de eso abunda, Mis CDs son gratuitos. Y a veces he traído poquitos y yo les digo, que guste, da una donación, listo. Pero una cosa es que sea gratuitos y otra gente aborazada, deja sin nada a los demás, pensando nada más en sí mismo. Concluyo con este texto de Benedicto XVI. Tenía mucho que comentarles, pero lo cerramos con esto. Dice Benedicto XVI: el ser humano necesita un amor incondicional. Necesita esa certeza que le hace decir: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es la fe. La confirmación de que tú dices: pase por lo que pase, venga lo que venga, a mí nadie me separa del amor que Dios me ha profesado, me ha dado. Si existe, dice Benedicto, si existe este amor absoluto, con su certeza absoluta, entonces, solo entonces, el hombre es redimido. Suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es
lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Por medio de Él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho hombre y cada uno puede decir de Él: vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Ojalá que esa sea la oración. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Repiten después de mí esta oración. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Y nos encomendamos también finalmente a aquella que es mamá, que es maestra, que es ejemplo de fe. Aquella que le creyó al ángel: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Tremendo acto de fe, hágase en mí según como tú has dicho. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esto terminamos.